Mesa. Gracias a Denise Dresser que está en este estudio, en esta cabina. Bienvenida y buenos días. Buenos días. Buen lunes, ya regresaste a clase. Hoy regreso después de un año sabático a dar clase al ITAP. Así que bueno, saludos a los alumnos de Denise Dresser este día de regreso de Denise a clase. Y bueno, está en línea telefónica Sergio Aguayo. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días, Denise. Buenos días, Sergio. Lorenzo Meyer, doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Buen día, Carmen. Buenos días a los tres. Bueno, deja aquí Gustavo Madero, que bueno, se cortó un poco la comunicación y además estábamos con ustedes ya prevista la reunión, se nos fue alargando el programa, con varios temas. El Partido Acción Nacional este fin de semana tuvo pues este consejo y bueno, pues hay mucha expectativa sobre cómo los partidos políticos van a procesar su circunstancia después de las elecciones 2018. Deja ahí Gustavo Madero el tema de los 32 delegados. Comentaba con Denise que ella escribió del tema, Silva Herzog Márquez escribe del asunto, etcétera. Hay toda una discusión acerca de lo que representan estas figuras que ha definido López Obrador como delegados únicos en los estados de la República Mexicana. Bueno, no es el único tema, pero ahí quedó la llamada con Gustavo Madero, y entonces yo les propongo, Lorenzo, Denise, Sergio, pues revisar el conjunto. Propongo revisar lo que pasó el fin de semana con el PAN, el regreso de Ricardo Anaya, que por cierto nuestro colega Álvaro Delgado hizo muy buena cobertura para Proceso. Hay un videíto, por cierto, cuando está llegando de unos pequeños segundos, dejamos correr para dar pie al asunto. Así regresó Anaya a la escena pública. Ahí se puede apreciar en los abrazos de la recepción que logró capturar Álvaro y que compartió en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues esto, digamos, nos da pie a lo que después pasó, que fue la ovación con la cual recibieron a Ricardo Anaya. Está el Twitter de Juan Iván Mendoza, que es coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la legislatura de Oaxaca. Él subió el tuit donde se ve esta escena en donde se recibe a Anaya de esta manera. Muy bien. Qué bueno. Bueno. ¿Cómo estás? Ay, Anaya. Bien, Gracias, contenta de verte. Igualmente, gracias. ¿A reconocer la responsabilidad por la derrota? Por supuesto que sí, amigo. Felipe. ¿Cómo estás? Bueno, recitando Álvaro Delgado, aplausos a Anaya como si hubiera ganado. Sergio, ¿cómo lo viste? Ay, Carmen, un comentario a propósito del PAN y del PRD, me centro en ellos. Por lo pronto, el PAN, si tomamos lo que dijo Madero, está dispuesto a reconocer algunos errores de diseño probables que está cometiendo, que está anunciando el gobierno de López Obrador, como el de la creación de los coordinadores en los estados. No es tan sencillo decir que está equivocado por algo que Gustavo Madero calla, que son los excesos de los gobernadores. Es decir, no podemos entender la decisión de López Obrador de nombrar a representantes del gobierno federal encarnados en una persona, sin recordar que los gobernadores tienen un historial de abusos a partir de que durante el sexenio de Ernesto Zedillo empezaron a recibir carretadas de dinero gracias a la descentralización. Tenemos un problema gravísimo, por supuesto, en que debe resolverse incorporando las dos grandes partes del problema: los abusos de los gobernadores y la receta, el remedio que está proponiendo el López Obradorcismo. ¿Cuál es la solución? No lo sé.
Me supongo que va a depender de cada uno de las entidades, en donde deberá hacerse un diagnóstico más preciso para poder decir cuál sería el equilibrio, la mezcla correcta. En todo caso, si tomamos esta actitud de Madero, es muy propia del PAN. El PAN acostumbra a hacer a un lado aquellas partes de la realidad que no les acaban de cuadrar y siguen adelante. El caso del PRD es bien diferente. Estaba revisando el fin de semana en qué momento empezaron a hacer diagnósticos críticos sobre la estructura del Partido de la Revolución Democrática, y es casi desde los inicios. Creo que hay pocos partidos en México, sería el único, pero pocos partidos en el mundo están dispuestos a autocriticarse y están decididos a ignorar lo que ellos mismos diagnostican, porque desde los inicios detectaron el problema que representaba el peso de los caudillos en aquel momento, o de los liderazgos fuertes, Cuauhtémoc Cárdenas, luego Andrés Manuel López Obrador. Después la aparición de las tribus y de las cuotas. Eso fue diagnosticado desde el principio y sin embargo, lo vemos ahora, no se hizo nada, siguen disputándose el partido, las tribus. En suma que yo no les veo ni al PAN ni al PRD en estos momentos una disposición a verse de frente en el espejo y al mismo tiempo a empezar a corregir aquellas prácticas que los llevaron a la situación en la cual se encuentran. Tal vez lo que debemos hacer es, a partir de ahora, revisar comparativamente al PAN, al PRD y al PRI, para ver cuál de los tres no solo hace la autocrítica más sólida y más seria, sino cuál de los tres empieza a seguir las consecuencias lógicas del diagnóstico que hagan. Por el momento yo no veo ni al PAN ni al PRD. El PRI lo hago a un lado porque apenas estamos empezando a conocer lo que piensan, pero ni PAN ni PRD los veo en disposición de no solo de revisar sus errores y pecados, sino hacer las correcciones necesarias. ¿Qué dices, doctor Lorenzo Meyer, de este fin de semana con el PAN y de la circunstancia por la que atraviesan? No lo sé, Carmen. Yo debo de confesar que conozco poco al PAN. Nunca me he metido a sus entrañas. No veo cómo lo pueda hacer ahora. Simplemente decir que es el partido de derecha más consecuente consigo mismo. El PRI lo es ahora, pero antes fue de centro o de izquierda, y que, por otro lado, parece ser el único que puede recobrar energías. Esta escena que tú mostraste, de dándole tantos aplausos a Naya, pues me deja otra vez en la seguridad de que no los conozco. Yo no veo de qué aplauden. Es ese que tiene metido el cuchillo en las entrañas y alguien le pregunta, ¿le duele a usted? No, nada más cuando me río. Da la impresión de que algo similar en el PAN. Los aplausos y el Anaya dejan una incógnita. ¿A qué le aplaude el PAN? Pero en fin, muy su aplauso y muy sus ganas de aplaudir. El punto central es que es el único partido que puede, a mi juicio, recuperarse, reponerse, porque tiene en la sociedad mexicana una base conservadora muy amplia. No la perdió
quizá esté un tanto desanimada por un lado y resentida por el otro, pero se va a recuperar, salvo que hagan alguna tontería mayúscula. Pero en términos generales, las aguas volverán a su lugar, la sociedad mexicana volverá a sacar su conservadurismo y el PAN volverá a tener su base social de siempre. Entonces, es para mí nada más cuestión de tiempo. La otra incógnita, la del PAN no es incógnita, es simplemente cosa de tiempo y de que diriman algunos de sus problemas internos, que siempre los tendrán, todos los partidos los tienen, y sigan adelante. El PRD sí es una incógnita, porque en sentido estricto ya no tiene razón de ser. El PRD era el partido de la izquierda y se desfondó. La izquierda generó otro partido que por lo visto es mucho más vital, más dinámico, porque si no, no se explica el 53% de la votación para ese partido. Entonces, ¿qué le queda al PRD? Le quedan sus directivas que no son precisamente muy brillantes y que llevaron a esta casi anulación del PRD. Son dos partidos muy distintos e independientemente de que el PRD haga autocríticas, como dice Sergio, hasta el cansancio, el punto desde el cual se le puede observar es que ya no tiene mucha razón de ser. Sin embargo, las burocracias tienden a mantenerse. Ya pasa un buen tiempo, ya creó una burocracia y a lo mejor se mantiene así como un partido chiquito, marginal, que no puede aspirar al poder. Hace ya tiempo que no aspiraba al poder el PRD, aspiraba a permanecer, a ser una institución secundaria que absorbía recursos del erario, que va a seguirlos absorbiendo mientras no llegue a menos el 3%, y que, en fin, su razón de ser ya no existe, pero pudiera llegar a mantener su posición por las inercias burocráticas. El problema interesante para analizar es ese que no se ve ahorita, el PRI. Ese es el verdadero actor interesante. El PRD me parece que no lo es, y el PAN, bueno, pues seguirá siendo el PAN, y a lo mejor un día hasta vuelve a recuperar el poder para hacer más o menos lo que hizo, ya probó lo que puede hacer en el poder. El PRI, que fue el partido que lo era todo, es un partido que abarcó todo el espectro político. No es un partido totalitario, no nació para serlo, ni puede serlo, ni pudo serlo, pero sí un partido de Estado que se movía, como dijo César Augusto Santiago en un video que tú pasaste hace unas semanas, se movía por dinero, ese era el combustible. Ya no lo va a tener o no va a tener mucho. Entonces, el punto central es si esa maquinaria puede encontrar otro combustible que no sea el dinero en abundancia. Vamos a verlo. Eso tiene mucho interés desde el punto de vista del análisis, de la curiosidad por ver cómo se evoluciona de un partido que lo era todo a un partido que es bastante poco. Como el PRI no tiene ideología, tiene una, como diría Juan Linz, una manera de pensar, de ver al mundo, pero no tiene como el PAN una ideología, o como se supone que el PRD tuvo alguna vez una ideología.
Este es un partido que no se molesta por eso, no tiene que andar preocupándose por ideologías. Es un partido muy pragmático. ¿Cómo va a funcionar? Yo, francamente, sí tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona, pero hasta ahí yo no le auguro ya un futuro muy promisorio, pero a lo mejor tampoco muere, se va a quedar como una parte secundaria. Entonces, en conclusión, la agrupación política que le va a presentar resistencia a Andrés Manuel y a Morena es el PAN. En cuanto resuelva sus problemas internos, sigue manteniendo su base social y con esa tiene suficiente para, si son inteligentes, hacer una oposición de mucho fondo. ¿Qué dices, Denise Dresser, de todo esto? Yo soy mucho menos optimista sobre el futuro del PAN. En esta última reunión del Consejo Político vi a un PAN perdido, debilitado, sin rumbo, sin liderazgo. No saben ni siquiera diagnosticar con claridad qué fue lo que pasó, ni cómo recuperarse, cosa que probablemente va a tomar todo el sexenio. Se dio en esta elección una combinación de una pésima candidatura de Ricardo Anaya, que parecía conectar más con Silicon Valley que con los enojados en su propio país, un candidato robótico que no pareció entender el contexto de indignación con la corrupción, el despilfarro, la inseguridad del país de privilegios. Era un contexto antisistémico y Anaya nunca logró posicionarse como el candidato antisistema. Es claro que fue golpeado políticamente por la PGR, pero nunca logró desvincularse de ese tufo generado por las irregularidades financieras en las que incurrió, ese tufo que rodeó a su candidatura y que empañó su imagen y que, según los propios números de Acción Nacional, le costó 15 puntos. Pero lo más importante, el PAN en esta elección llegó tarde a la oposición y llegó de manera poco creíble a ser oposición. El PAN pagó caro su romance de décadas con el PRI. El PRIAN existió y el panismo fue castigado por aprobar reformas ahora cuestionadas, por avalar la corrupción peñanietista, por cerrar los ojos, por ser comparsa en lugar de ser contrapeso. Me estaba acordando de una anécdota muy específica, estar sentada ahí en el Senado presenciando cómo el PAN participó en la operación política que le permitió a Eduardo Medina Mora llegar a ser ministro de la Corte. Ni siquiera los priistas salían en defensa de Medina Mora por lo cuestionable que era que alguien que había estado al frente de la PGR ahora llegara a ser ministro, y de ahí surgió en la sociedad civil la primera definición o imputación de ser un carnal. Fue por Medina Mora. Y Roberto Gil Suart, que era el coordinador del PAN en el Senado, mandó a un sinnúmero de panistas a defender la candidatura de Medina Mora, que se procesó en un día, se votó con todos los votos a favor de Acción Nacional, y quienes fuimos de la sociedad civil con 45,000 firmas a oponernos a esa designación planchada con la ayuda de Acción Nacional, Roberto Gil Suart nos agradeció y dijo que iba a colocar nuestras firmas en un micrositio. Entonces, claro, el PAN vía ese ejemplo, y podría dar muchos más, pues fue a lo largo del sexenio de Peña Nieto y desde, yo diría, el de Carlos Salinas, pues una fuerza que acompañó al priismo. El PAN no supo deslindarse, combatir al PRI, mimetizó muchas de sus peores prácticas y las emuló cuando llegó al poder. Entonces, en una elección en la que 8 de cada 10 electores desaprobaban al PRI,
pues también desaprobaban en consecuencia a quien había sido su aliado político y legislativo desde hace mucho tiempo. Van a tener ahora bancadas muy pequeñas, con pocas figuras de peso. No espero mucho de Josefina Vázquez Mota o de Kenia López o de otras figuras que son y han sido políticamente bonsáis y muy cuestionables. No se perfilan liderazgos fuertes que posicionen Acción Nacional como una opción opositora o como contrapeso. La única voz que ha destacado en los últimos tiempos ha sido la del gobernador Javier Corral y tiene las manos llenas con Chihuahua. Creo que el PAN va a regresar por un largo tiempo a aquello, al lugar por donde transitaba antes de llegar al poder en el año 2000, que es la brega de la eternidad. Brega de eternidad, que es la frase histórica del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ahí está la revisión que hacen Lorenzo, Denise, Sergio, de esto que está ocurriendo con el PAN, que bueno, finalmente lo que decide, resuelve es renovar su dirigencia, ¿no? Renovar su dirigencia. Está su comunicado que se llama Resolutivos aprobados por el Consejo Nacional del PAN, en donde dice que están listos para seguir con la lucha histórica que han llevado a cabo en este país, una lucha en la que han existido aciertos y también errores que con humildad debemos reconocer, y que la continuaremos con el firme propósito de practicar nuestros principios de doctrina sustentados en el humanismo político, la honestidad y la democracia. Dice que están en esta nueva etapa en su vida institucional, renovando los órganos directivos de el Partido Acción Nacional, buscando de conformidad con sus estatutos los consensos para seleccionar a los militantes que se distinguen por su honestidad, apego a la ley y requerimientos y congruencia ética y política. Reconocemos, en el punto 4 dicen, reconocemos a Ricardo Anaya por su participación valiente y brillante como nuestro candidato presidencial. Y terminan diciendo, el PAN será a nivel federal una oposición firme, responsable y congruente ante el gobierno federal, apoyando aquello que sea correcto para México, pero rechazando aquello que afecte a los ciudadanos y sea contrario al interés general. Buscaremos ser útiles a México, también desde los gobiernos municipales y estatales que encabezamos. Bueno, aquí déjenme cerrar, Lorenzo, Sergio, Denise, esta parte de la mesa sobre el tema del PAN, porque sí creo que es importante plantearnos. Frente a lo que pasó este fin de semana, ¿qué podríamos imaginar a la hora de renovar sus dirigencias? ¿Va a dominar Ricardo Anaya de forma inercial lo que pase en el PAN? ¿O el PAN tendrá en su entraña una fuerza suficiente para discutir quién debe dirigir al PAN en función precisamente de esta nueva realidad? Sergio, ¿qué piensas que puede pasar con un partido que, bueno, pues históricamente ha dado batallas internas importantes? Cada proceso de elección hasta hace algunos años era producto de un debate y de una disputa democrática interna para elegir sus candidaturas, sus dirigencias. Esa parte no se le puede regatear al PAN, pero es justo lo que se perdió en este último tramo. ¿Será capaz el PAN de rescatar su hebra histórica de democracia interna o no? Mi querido Sergio, ¿qué piensas? Dos ideas. Primero, recordar una frase de José Revueltas. Él hablaba del proletariado sin cabeza para referirse a la existencia de una clase trabajadora en México que carecía de un partido comunista que la encabezara. Lo cito porque el PAN es una clase media sin cabeza, es una gallina. Corre por el corral sin cabeza, sin saber a dónde va, a dónde llega, en una brega de eternidad, ahí sí, inacabable. Y la pregunta aquí es, ¿cómo fue que perdieron el rumbo? Porque el PAN, durante los años en los que escribió José Revueltas, era el partido que tenía una base social pequeña, pero muy sólida, bien enraizada en algunos centros urbanos, como Mérida, por ejemplo, Chihuahua, Baja California, y tenía un liderazgo muy sólido. Y la respuesta a la pregunta retórica que planteaba es bastante obvia. El poder se los comió.
el poder los carcomió. Denis citaba y con toda razón el momento en el cual el PAN vota con el PRI para elegir a Eduardo Medina Mora sin discusión, sin una discusión crítica. Y yo creo que el momento clave es en 1988, cuando el PAN negocia con el PRI para darle legitimidad a la elección de Carlos Salinas de Gortari a cambio de resultados. Eso es lo que ellos dicen en ese momento, en su famoso desplegado. Hacen un lado a Cloutier y dicen vamos a acabar con las protestas y a negociar y a entregarle la confianza condicionada a Carlos Salinas de Gortari. Bueno, conocemos los resultados. Fue una lenta, gradual, pero consistente colonización del PAN por la cultura política priista. El resultado lo tenemos a la vista. Los liderazgos históricos del PAN y del PRD añado fueron arrasados por esa colonización, fueron destruidos los liderazgos, por eso es que ahora no hay líderes, por eso es que Ricardo Anaya pudo apoderarse de ese partido, porque se diluyeron en el altar tricolor los liderazgos históricos panistas y no supieron cómo renovarlo. Y aquí me queda la curiosidad, no tengo una respuesta definitiva frente a las dos actitudes, la optimista y la pesimista, la optimista de Lorenzo Meyer y la pesimista de Denis Dresser. Creo que son conciliables porque, en efecto, sí, el PAN sí tiene una base social, por supuesto, pero carecen de liderazgos. Y coincido con Denis, esos liderazgos no aparecieron cuando debían, que era el día de ayer, que es cuando deberían haber salido, y recuerdo los debates del foro doctrinario que desembocaron en la salida de Bernardo Batis, entre otros, del Partido Acción Nacional, con debates muy serios. Ahora no se dio nada de eso, fue una ceremonia muy priista, en la cual la crítica se hizo a un lado en aras de una imagen de unidad que nadie les creyó, ni ellos mismos. Así que, pues, habrá que esperar. Yo creo que la base social está ahí y tal vez el liderazgo venga de fuera, de Margarita Zavala, porque es la que sale más o menos indemne. Javier Corral, que es el que está mejor posicionado en este momento y está agazapado esperando para ver cómo maniobra, atrincherado en su estado. No lo sé, pero vamos, por ahora... Margarita sí, Zavala, pero Margarita Zavala ya salió del PAN, ¿no? por supuesto, pero puede... Pues sí, se fue de candidata independiente, pero estás planteando que puede regresar al PAN. Puede regresar al PAN, puede iniciar un proceso para capturar las bases panistas, porque el hecho es que ahí están las bases panistas. Eso es el hecho, ¿no? Y coincido con Lorenzo. ¿A dónde se van a ir? ¿Con quién? ¿A quién se van a entregar? Pues es lo que tenemos que ver. Y un brevísimo apunte sobre lo que dijo Lorenzo acerca de la izquierda. Yo coincido que el PRD está hecho girones, está hecho garras, pero vamos a ver qué capacidad tiene Morena de transformar el movimiento en partido y si logra evitar los dilemas que carcomieron o los problemas que carcomieron al PRD en su origen, un liderazgo carismático avasallador y la existencia de tribus. Ya sé que Héctor Díaz Polanco dijo que se prohíben las tribus, pero bueno, se prohíben, pero ahí están, no desaparecen, así como no desaparecen las bases sociales del PAN, tampoco están desapareciendo las tribus de Morena, yo no los veo. Ahí está Ricardo Monreal encabezando una corriente. Hubo una asamblea de el profesor Bejarano y Dolores Padierna con su movimiento por la esperanza, aparte, no en la estructura de Morena. Por tanto, ahí también en la izquierda estará por verse, porque al día de hoy lo que sí considero es que la sociedad mexicana carece de partidos que hagan honor al nombre de partidos.
es decir, que realmente representen una opción organizativa e ideológica. Pues ahí también apuntas un temazo, Sergio Aguayo, si les parece lo retomamos de esta manera. Al final de cuentas es la problemática del debilitamiento de los partidos políticos como el PAN, el PRD y el PRI, que están en su respectiva circunstancia, y acaba siendo también un enigma y ciertamente un problema político que tiene que dilucidarse, el demasiado poder o el enorme poder que tiene Morena y que desde luego va de la mano de este mandato que se le otorga a Andrés Manuel López Obrador. Todo a la mesa, Lorenzo, es precisamente lo que nos hace preguntar cómo se van a acomodar estas fichas. Al final de cuentas, no se puede ver al PAN por separado, al PRD. Al final es un mapa, al final es un mismo mapa en donde tendríamos que imaginar qué va a ocurrir si Morena se desarrolla y se comporta de esta manera, si los partidos se comportan o no de tal otra, y al final lo que vaya ocurriendo en un circuito y en otro es lo que va a dar, en cierto sentido, el mapa, no tanto, además de la competencia política de lo que venga en los próximos años, la nueva definición, incluso esto que se lanza como el nuevo régimen. Pues para un nuevo régimen nos tendríamos que preguntar qué tipo de partidos y de sistema de partidos tendremos. Así que, ¿cómo imaginar el conjunto? Lorenzo, hagamos escenarios. Ahí otra vez la ciencia política es muy poco ciencia. Una de las características de la verdadera ciencia es la capacidad de predecir, y nosotros tenemos muy poca capacidad de predecir. Lo que veo ahora es una de las herencias, de las fuertes herencias del éxito que tuvo el PRI y el sistema en el siglo pasado, en los 1900. Fue tal su éxito que no dio tiempo, no dio lugar al a que surgieran un sistema de partidos propiamente dichos. Ahí realmente el que se salva pues es el PAN, porque no le presentó un combate de frente. El PAN era como un PRI más honesto, más católico, de clase media, pero que no presentaba al final una opción económica distinta del PRI. Pero el PRI realmente tuvo un éxito enorme y ahora está viendo el país el resultado de ese éxito o el pago que hay que hacer por ese éxito. Y es que estamos un tanto retrasados en la creación de los partidos. En todos los sistemas democráticos actuales los partidos están muy desprestigiados, en todos, pero no hay sustituto. Hay que llevar a cabo la vida política con esos intermediarios. Las candidaturas independientes pueden ser interesantes, útiles a nivel bajo, a nivel de congresistas, diputados, quizás senadores, a lo mejor algunas presidencias municipales, pero ya a nivel de gobernadores, pues ahí está el caso de Nuevo León, un fracasazo, y a nivel presidencial, pues todavía no tenemos nada que pueda sustituir a los partidos. Entonces Morena está en el proceso y va a ser difícil, penoso, de crear un partido digno de ese nombre. Todos los partidos nuevos y con cierto éxito nacen a la sombra de una figura fuerte. En este caso va a ser Andrés Manuel, y cuando la izquierda se agrupó como PRD, pues era Cuauhtémoc Cárdenas. Eso es casi, diría yo, inevitable. Tienen que ir evolucionando. En el caso mexicano tenemos una ventaja, que es la no reelección. Y por más que los adversarios de Morena y los agoreros del mal digan, aquí está la semilla de la reelección, no veo posible. La reelección ya está muy arraigada en la historia política mexicana. No lo pudo hacer Obregón, no lo pudo hacer Miguel Alemán,
no lo pudo hacer Salinas, que fueron los que más o menos lo intentaron. No veo que ahora vaya a ser diferente el caso. Entonces, Andrés Manuel tiene 6 años, menos de 6 años en el poder y va a tener que salir. Entonces, está obligado, a diferencia de otros países, en donde sí viene esa especie de maldición de del perpetuar el liderazgo hasta que ya deja de ser funcional y se convierte en un problema. Esa es una de las, de las cosas positivas que nos dejó Madero. Lo del sufragio efectivo nunca lo tuvimos, pero lo de la no reelección finalmente sí es una posibilidad, y Morena va a tener que llegar el momento, va a tener que enfrentar el momento en que Andrés Manuel deje de ser presidente y el partido va a tener que hacer frente a eso y crear otros liderazgos. Por el momento no son claros, pero hay varias posibilidades, varios posibles candidatos. Entonces, lo de Morena, yo diría que hay que dejárselo al tiempo. Ahorita apenas está consolidándose. Es más movimiento que partido. A lo mejor afortunadamente, y se va a tener que ir transformando. Ahora, lo que dice Sergio de el PAN, que es como una gallina a la que le cortaron el pescuezo y anda ahí corriendo, desangrándose sin saber para dónde va. Bueno, a lo mejor lo de gallina no es el mejor símil. A lo mejor va a sonar feo, pero no lo intento en serio, no intento insultar a nadie. Pero los ajolotes renuevan sus miembros. Tú le cortas un cacho y al cabo de un tiempo vuelve a salir. A lo mejor el PAN no es una gallina sin cabeza porque está destinada a morirse, pero sí como ese otro animalito muy mexicano que pasado un tiempo se regenera. E insisto, si la base social está allí, si tradicionalmente hay una parte enorme de la sociedad mexicana que es conservadora, yo diría que muy conservadora, bueno, aunque cometan algunas estupideces los panistas, esa base está allí disponible. Alguien con buena suerte e inteligencia, etcétera, la va a recuperar. Yo creo que se puede recuperar. Entonces, el futuro que viene es Morena en una serie de problemas internos para ir consolidándose como partido mientras ejerce el poder y tiene la legitimidad Andrés Manuel, que es enorme, de llevar esa organización hacia adelante, pero también Andrés Manuel, yo supongo, tiene una capacidad de entender el mundo en el que se mueve. Y si no se va a reelegir, bueno, tiene que propiciar el surgimiento de liderazgos de Morena para que lo reemplacen. No hay reelección, ya no es un joven como Salinas cuando dejó el poder y que estaba lleno de ganas de seguirlo teniendo. Bueno, ahí está, Denise, desde luego la revisión obligadísima del sistema de partidos de qué va a pasar, porque bueno, ya empezamos a ver, ¿no? Ya lo del PAN el fin de semana, ya empezamos a oír a Miguel Ángel Osorio Chong, que ya salió a empezar a decir cosas que lo pintan como lo que, bueno, tendrá que jugar como un papel de oposición. Ya empieza a cuestionar lo que anuncia López Obrador sobre medidas de seguridad, por ejemplo, el diseño de una Secretaría de Seguridad Pública, que claro, va en sentido contrario de lo que se hizo en el gobierno de Peña Nieto, pero ya empezamos a oírlos, ¿no? Ya empezamos a oír a los que han sobrevivido, digámoslo, y que van a tener un papel en el Congreso fundamentalmente. Así que tenemos a el PRI como oposición, al PAN, que está en el suyo, al PRD y a esta revisión de lo que va a pasar en México, del tipo de sistema de partidos que va a quedar funcionando en los próximos años.
Muy revelador que el PRI ya esté asumiendo una posición opositora y usando su voz para criticar al López Obrador, y de Acción Nacional se perciba más que nada el silencio. Y regreso a lo que ocurrió el fin de semana. Yo creo que el aplauso a Naya se le dio por haber dado la batalla. De mala manera, de manera torpe, sin creatividad, sin audacia, pero resistió los embates de la PGR y la guerra sucia del régimen priista en su contra. Pero más allá del aplauso, dudo mucho que Anaya pueda ejercer mucho control sobre el destino del partido. Los rumores son que se va de México un tiempo a una universidad en Estados Unidos, y veo más a las corrientes corralistas empujando primero la autopsia y luego la resurrección. Veo más en un papel protagónico a Gustavo Madero. Veo a un anayismo debilitado, desacreditado. Se vienen tiempos muy difíciles para Acción Nacional. Sí, Lorenzo Meyer tiene razón, tiene una base social, pero carece de liderazgos creíbles y fuertes a nivel nacional para movilizar y encauzar a esa base social. Y vinculando esto con el nuevo sistema de partidos, dados los 30 millones de votos que recibió Andrés Manuel López Obrador, las mayorías que va a tener en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, el control del presupuesto, la capacidad para aprobar leyes sin el apoyo de la oposición, la ausencia de contrapesos institucionales, dada la disfuncionalidad institucional y el descrédito de muchas de las instituciones del sistema político mexicano, lo que veo es que nos encaminamos a un nuevo sistema de partido hegemónico, de partido dominante, con todo lo que eso entraña, Carmen. Y de ahí ojalá transitáramos a una discusión sobre algo que refleja esos impulsos de partido dominante, que es el anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre los 32 delegados estatales, a los que llama delegados de los programas de desarrollo, que serán coordinados por el secretario de organización de Morena. Nos explican que el objetivo de esos delegados es acabar con la burocracia, que el apoyo del gobierno federal llegue directamente a quienes lo necesitan, que van a censar y van a ir casa por casa para saber qué necesidades hay en cada familia, cuáles programas sociales les atañen. El problema es que en la lista de los 32 delegados hay legisladores electos, dirigentes estatales de Morena, excoordinadores regionales de campaña y figuras del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador. Y excandidatos a las gubernaturas. Exactamente. Y la sola lectura de esos perfiles y de esos propósitos debería encender focos rojos para todos los que están preocupados en el país por temas como la centralización del poder, la creación de una burocracia paralela que le rinda cuenta solo al presidente, la persistencia del clientelismo como un método de movilización política, porque la tarea encomendada a los delegados debería despertar dudas que ojalá sean resueltas por múltiples motivos. Por ejemplo, se dice, y no ha quedado claro, que no van a tener la facultad de ejercer recursos presupuestales, sino que van a supervisar programas de desarrollo, obras de desarrollo. Si es así, entonces, ¿cuál va a ser la entidad estatal o federal que proveerá el financiamiento para esos proyectos y con base a qué criterios? Pues Hacienda, ¿no? ¿Cómo o quién? No, es que como no ha quedado claro si van a ejercer recursos o no, y quién va a determinar cuáles proyectos son viables y cuáles no, van a ser los delegados en colaboración con los gobiernos estatales y en colaboración con Hacienda, o como sugería Olga Sánchez Cordero, es que ahora sí los recursos van a llegar directamente sin intermediarios. Si quieren, Lorenzo, Denise, oímos ese fragmento de Olga Sánchez Cordero justo cuando salió de la reunión Andrés Manuel con estos futuros delegados. Olga Sánchez Cordero dijo lo siguiente, si quieren lo escuchamos. Se va a censar cuántos adultos mayores,
cuántas personas con algún tipo de discapacidad, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos, por supuesto, para tener claro cuáles van a ser las políticas que se le van a dar a esa familia, a ese núcleo familiar en lo particular. Y eso motiva más preguntas, Carmen, porque si el papel de esos delegados es discernir cuáles van a ser los proyectos para apoyar, ¿por qué se ha nombrado a personajes partidistas en vez de personas con formación técnica, especialistas en temas de alivio a la pobreza, desarrollo económico, infraestructura? Y si se va a enlistar la lista de familias para hacer un padrón de beneficiarios, ¿por qué la lista va a ser elaborada por miembros de Morena? Y yo entiendo, ante la bacanal del sexenio de Peña Nieto, ante lo que ocurrió con los Duarte, con Padres, con el gobernador de Quintana Roo, ante el desvío de recursos y los malos manejos de esos recursos a nivel estatal, claro que el manejo transparente y eficaz de los recursos es una prioridad para este gobierno. Pero la solución propuesta parece ser encarar ese tema a través de un leviatán benevolente cuyo funcionamiento explica por qué el PRI logró enquistarse en el poder tanto tiempo. La red distributiva que Andrés Manuel López Obrador quiere tejer quizás sí funcione para saltar por encima de gobernadores corruptos o incompetentes, pero revivirá un problema que supuestamente habíamos superado, que es la fusión del partido con el gobierno. El regreso a un esquema centralista donde no va a haber una línea divisoria entre los objetivos del partido y las tareas del gobierno. Parecería que estos procónsules, porque ya se empieza a llamarlos así, del morenismo, se van a dedicar a reconectar lo que la transición democrática buscó cortar, que es ese cordón umbilical entre partido y gobierno. Pues es el gran asunto, Lorenzo, que el propio Andrés Manuel en su mensaje ha dicho, cuando recibió su acta de su constancia de validez de la elección presidencial, que lo declaró presidente electo, pues lo que hemos destacado más es esa frase de que no será el Ejecutivo el poder de los poderes. Y eso engloba todo. Se refería específicamente al Poder Ejecutivo respecto al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Pero al final de cuentas, cuando lanza frases como esa de no será más el poder de los poderes, o no habrá, o esta otra, no habrá ni palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Vuelve a usar usa esa expresión pues para enfatizar que en su discurso está dispuesto a que la república funcione como república, a que el federalismo funcione como federalismo, a que los poderes sean autónomos unos respecto de los otros. Ese es el mensaje que deja Andrés Manuel. Pero tú lo has analizado también, Lorenzo, y vale la pena regresar al punto porque no nos vamos a agotar en esto que va a ser una definición clave para el futuro de México. Tú has hablado incluso de cargas inerciales en la historia. Déjenme, si te parece, Lorenzo, antes de escuchar tu análisis al respecto de este punto, agregar a lo que dice Denise y a la reunión de los 32 futuros delegados con Andrés Manuel este fin de semana, lo que pasó con Ricardo Monreal. Interesante escena y estampa que nos obliga a revisarla en esta lógica general. Se reunió Monreal con Andrés Manuel en casa de Andrés Manuel y hablaron, pues, de lo que viene. Entonces, no digo más, déjenme que estos 2 minutos corran solos y vuelvo contigo, Lorenzo. Hablemos del mapa general, de lo que está en juego, del discurso de Andrés Manuel y de las inercias históricas y de lo que puede ocurrir en México a la hora de pensar en un nuevo régimen. Adelante con el video. Estoy con Ricardo Monreal, senador electo de la República y virtual dirigente en el Senado de la República, el Poder Legislativo, una de las cámaras que forman el Poder Legislativo. Y nos estamos poniendo de acuerdo porque vamos a trabajar
de manera coordinada. Estoy muy consciente y he hecho el compromiso por convicción y porque así se establece en la ley de que debemos de actuar con respeto al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Lo dije en el acto en que me entregaron la constancia como presidente electo. No voy a encabezar el poder de los poderes. Yo voy a representar al Estado mexicano y voy a ser representante del poder ejecutivo. Voy a ser muy respetuoso del poder legislativo y del poder judicial. Va a haber división y equilibrio de poderes. No vamos nosotros a dar línea a los poderes autónomos, a los poderes independientes, pero sí va a haber mucha colaboración porque hay identificación. Venimos de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, el que haya austeridad y sobre todo que el fin último sea conseguir la justicia, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo con Ricardo y me da mucho gusto que aquí en la casa de ustedes y en la casa también de Ricardo, aquí que tengo este despacho, hoy domingo estamos trabajando. Muchas gracias, presidente. Vamos a trabajar juntos de manera firmes, colaborando con el Ejecutivo. Bueno, esta es una estampa que también sumamos a la reflexión. Lorenzo Meyer, ¿cómo ves el mapa general? ¿Cómo veo el mapa general? Bueno, quizá no podemos hacer el análisis ahorita si no pensamos en cuál sería la alternativa. Ya se ha señalado desde diferentes ángulos esos 32 representantes del gobierno federal en los estados son poderosísimos. ¿Cuál es la alternativa, Carlos? Y lo pregunto en serio, ¿qué es? Pulverizarlos, que cada secretaría tenga a su representante como en el pasado y que quede no en 32, sino en 200 o 300 para que le sea más fácil al gobernador entrar en contacto con unos, no con otros y abrir, digamos, espacios para él. Eso es lo que se tuvo en el pasado. Esa es la opción. Tiene también sus desventajas. Ahí es donde se coló en buena medida la corrupción. Quizá algunos de los representantes en el pasado de algunas de las secretarías se comportaron de manera profesional, pero otros no. Y la red se hizo tan amplia que se coló allí la corrupción. Ahora, la centralización. La centralización es casi inevitable si estamos pensando en que la idea es un nuevo régimen, no un nuevo gobierno nada más, un nuevo régimen. ¿Dónde hay ejemplos de nuevo régimen que descentraliza? Eso se pasa con el tiempo. No veo una solución ideal, una solución clara. El tener a Ricardo Monreal en casa de Andrés Manuel también no deja de tener su aspecto raro, porque sí, Andrés Manuel dice, no estoy dando línea, pero aquí tengo al que va a ser el coordinador de Morena en el Senado, pero no se supone que eso todavía no existe, que va a ser cosa de los senadores, a ver a quién ponen como su coordinador, a ver qué dice el partido.
probablemente no fue muy buena idea el tener a Monreal y decir que ya es el coordinador, porque formalmente todavía no está nombrado, pero bueno, la lógica es que sí lo sea, y el ponerse de acuerdo en esta circunstancia frente al pasado en donde sí se daba línea y línea y línea, a lo mejor hubiera sido una idea más vendible el no tener esta conversación o no hacerla pública. Pero en fin, ese es uno de los muchísimos problemas a resolver. El punto central son los 32. ¿Cuál es la alternativa? Pues ahí está todo un conjunto de temas. Denise, ¿con qué te despides esta mañana de lunes? Pues coincido con Lorenzo Meyer en cuanto a la contradicción inherente en esa reunión pública entre Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente electo dice: no voy a dar línea, voy a respetar a los poderes, pero el reunir y anunciar a quién será el próximo coordinador en su casa contradice esa disposición o el discurso del respeto de la división de poderes. Y me parece que esta es una tensión que vamos a ver reflejada de manera permanente en el sexenio que se viene, esta contradicción permanente entre la centralización y la división de poderes. Pues ahí está el gran asunto, Lorenzo Meyer. ¿Cómo te despides esta mañana, Lorenzo? ¿Con qué idea nos dejas? Bueno, pues esa de que en la construcción de un nuevo régimen es casi inevitable la centralización. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes recuerdan el surgimiento de algo nuevo que se enfrenta a un montón de tradiciones muy desagradables de la política mexicana, que se pueda hacer sin centralización? Después de todo, Andrés Manuel tiene la legitimidad. Otras centralizaciones en el pasado no tenían ninguna legitimidad. Ahí está la de Salinas. Vaya que sí centralizó, pero no pudo demostrar ni siquiera que ganó la elección. Ahí las cosas están mal de entrada. Aquí Andrés Manuel tiene el mandato abierto, obvio, ahí está. Entonces él quiere tener sus 32 representantes en los estados, en donde antes era un desastre aquello, en donde cada secretaría hacía más o menos lo que quería, e insisto, ahí se abrían muchos huecos para la corrupción. Ahora, esta idea no es que la hayamos discutido en este momento, pero se discute mucho. Es la repetición del PRI, es otra vez el peligro de que esto sea un PRI renovado. Es muy difícil. Si el PRI tiene una raíz única, es la raíz de la Revolución Mexicana, y el PRI nace con el apoyo enorme del ejército. Sin el ejército en los 1920 y 1930, un apoyo abierto y un control sobre la vida política del ejército. Aquí no hay nada que se le parezca. Hasta tiene ya problemas con el ejército Andrés Manuel por andar diciendo que su posición es que guardias presidenciales, este pequeño ejército al servicio del presidente, bueno, pues ese va a desaparecer. Estoy tratando de contestar tu teléfono. Oye, te está llamando alguien que claramente no está siguiendo el programa, ¿verdad? ¿Sabes por qué tengo el teléfono aquí? Porque a veces no puedo empezar a ver tu programa por
por la computadora, entonces pongo el teléfono. Por ahí voy a lo largo de la casa oyendo el programa. Qué alegría, qué alegría. Pero en fin, el punto es que no son circunstancias comparables. En algún punto se tiene que comparar. Bueno, sí, se quiere centralizar y se tienen gentes que provienen de diferentes partidos y algunos de un trasfondo no muy claro, pero otra vez. Bueno, pero son circunstancias tan distintas. El PRI no nació de elecciones, no nació para competir en elecciones. Este gobierno y este régimen, en caso de que sea realmente un nuevo régimen, nace de una manera única en México, de una gran elección. Y eso, cuando queremos hacer las comparaciones y decir, uy, ya se parece al otro, creo que somos injustos con nosotros mismos, porque es como de manera indirecta decir, bueno, lo que hicimos en las elecciones no nos lo creamos mucho. Los aparatos ya estaban hechos desde antes y van a seguir igual. No pueden seguir igual. Podrá tener errores el nuevo sistema y los va a tener a fuerza, pero no son los del pasado. No pueden ser los del pasado. Pues ahí está, esta discusión necesaria en un momento como este. Gracias a Sergio Aguayo por estar aquí, gracias Denise por estar aquí en este programa y gracias Lorenzo, como siempre, un fuerte abrazo a los tres y seguimos hablando, seguimos revisando lo que ocurre en este México que estamos viviendo. Gracias a los tres, hacemos